saludo cordial. Les habla Patrick Ernesto Alfonso Caicedo, formador del programa Todos Aprender. Y el día de hoy vamos a trabajar la CDA del componente de gestión de la ruta de acompañamiento 2022, ciclo 1, que hemos denominado reflexión curricular para la mitigación de los impactos de la pandemia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como pueden darse cuenta, lo que nos interesa trabajar en esta CDA son los efectos que ha tenido 2 años de pandemia, 2 años de educación remota en los aprendizajes. En tal sentido, y como ustedes conocen la estructura de nuestras presentaciones, nuestra CDA consta de 6 momentos: presentación, exploración, estructuración, práctica, transferencia y cierre. Muy bien, vamos entonces en la presentación. Como todos ustedes saben, abordamos los objetivos y los desempeños que queremos lograr con tutores y docentes acompañados en esta CDA o con esta CDA. El objetivo central nuestro es al interior de la institución educativa, del establecimiento educativo, dinamizar la reflexión curricular en torno a los efectos de la pandemia, tanto en la pérdida de los aprendizajes, en el incremento de la brecha educativa y en el rezago de los aprendizajes, pero también que nos permita identificar estrategias pedagógicas que nos ayuden a superar el rezago y la brecha en los establecimientos educativos y en el territorio. Con 3 elementos específicos. Por un lado, queremos establecer elementos y estrategias que permitan la flexibilización curricular, es decir, afrontar la pérdida de aprendizajes se hará o planteamos que se realice desde la flexibilización curricular para dar respuesta precisamente a esta pérdida, rezago y brecha de aprendizajes, pero también a avanzar ya no solamente en la flexibilización, sino en la construcción de proyectos de integración curricular a partir de identificar en el establecimiento educativo las diferentes estrategias pedagógicas que nos ayudarán a superar pérdida de aprendizajes. Además de ello, pues aportar en la estructuración del plan de acción institucional para identificar los rezagos y para aportar en la superación de la pérdida de aprendizajes. Entonces, esta CDA también se encaja de una manera fundamental tanto en lo propuesto y desarrollado por los establecimientos educativos en el día E, que fueron dos momentos: la identificación o el diagnóstico de la pérdida de aprendizajes o el rezago de aprendizajes, pero adicionalmente la construcción de planes de fortalecimiento de los aprendizajes, pero también se enmarca dentro de la estrategia para avanzar, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la construcción del plan de mejoramiento académico y pedagógico, que es el instrumento que concibe la estrategia Evaluar para Avanzar, para, entre otras, hacerle frente a los productos o las consecuencias de la pandemia en el aprendizaje. Ahora bien, ¿cuáles son los desempeños que queremos que tutores y docentes acompañados logren con esta CDA? Por un lado, que reconozcan los efectos que la pandemia ha traído al sector educativo en términos de la pérdida de aprendizajes, rezago educativo y brecha de aprendizaje, es decir, que tengamos claros estos conceptos, pero adicionalmente lograr que los docentes identifiquen diferentes estrategias pedagógicas y las identifiquen y definan cuál es la que más les puede ayudar en su establecimiento educativo para superar la pérdida, el rezago y la brecha de aprendizajes desde las acciones propuestas por el establecimiento educativo y por el PTA. Bueno, pasamos a nuestro segundo momento de la CDA, que es precisamente el momento de la exploración. Queremos en este momento de la exploración hacer una reflexión sobre los impactos que ha tenido la pandemia de la COVID-19 sobre lo que el Banco Mundial denomina la pobreza de los aprendizajes. Y esta infografía es potente en el sentido de que lo que plantea el Banco Mundial es que antes de la pandemia 52 niños sufrían de pobreza de aprendizaje, 9 estaban privados de escolaridad y 44 no tenían oportunidades mayores de aprender. Con la pandemia, 10 niños más
se aumentó en el 10% la pobreza de aprendizajes. Entonces, en este contexto, queremos que los tutores, en conjunto con los docentes, realicen una reflexión alrededor de la siguiente pregunta, un poco teniendo en cuenta cuáles fueron las situaciones que se presentaron durante la pandemia y qué es lo que estamos recibiendo con estudiantes o en los estudiantes en este segundo semestre del 2021 con el retorno de la presencialidad, y durante lo que ha transcurrido el 2022. ¿Se puede hablar de pérdida de aprendizajes? Es la pregunta. De rezago de aprendizajes, de brecha de aprendizajes. ¿Cómo definiría el docente y cómo definiría el tutor y cómo caracterizaría cada uno de ellos? Es decir, ¿en qué consiste para el tutor? Vamos a hacer una reflexión individual. ¿En qué consiste para el tutor y para el docente la pérdida de aprendizajes, el rezago de aprendizajes y la brecha de aprendizajes? Definámosla y caractericémosla. Vamos a dar unos minutos en este proceso para que los asistentes hagan esta reflexión y la socialicen. Una vez socializada las reflexiones de cada uno de los participantes en el taller, vamos a trabajar nuestro momento de estructuración. Y en el momento de estructuración lo que pretendemos fundamentalmente es generar una reflexión sobre qué fue lo que trajo, para los efectos que trajo para los aprendizajes de la pandemia de la COVID-19. El año anterior hablábamos que el desarrollo de la educación remota, la educación en casa, el aprendizaje asistido en casa, generó una serie de transformaciones en los sujetos, generó una serie de transformaciones en la institución educativa, generó una serie de transformaciones en las metodologías, porque terminamos llegando a una educación mediada por la tecnología, mediada por las tecnologías de la información, bueno, en fin, una educación totalmente mediada en casa, ¿no es cierto? Y esto generó una serie de efectos que estamos viendo en este momento cuando los chicos están llegando a clase o están retornando al establecimiento educativo. La COVID-19, dice el Banco Mundial, ha generado una de las peores crisis de los últimos 100 años, del último siglo, las peores crisis educativas, lo que ha generado unas alteraciones profundas en los estudiantes, en las aprendizajes, afecta su vida. Se habla de una generación perdida, se habla de unas afectaciones profundas en las posibilidades de desarrollo personal y social de estas generaciones en formación que se vieron afectadas por 2 años de educación remota en educación preescolar básica y media, y qué no decir de educación superior. Las brechas aumentaron, los aprendizajes se perdieron, hubo un rezago, existe un rezago serio en los aprendizajes, y eso afecta las condiciones sociales de las poblaciones más empobrecidas. Algunos lo denominan una catástrofe generacional. Y no es en vano decir que las afectaciones que van a tener las poblaciones más vulnerables va a afectar sus ingresos de aquí en adelante. Porque además, en términos de la pérdida de días de clase, en el año 2020 Colombia perdió aproximadamente 150 días de clase, días escolares de clase en preescolar básica y media, y eso teniendo en cuenta que no estamos midiendo todas las dificultades de la alternancia, en el sentido que la alternancia no se logró totalmente sino hasta finales del año pasado, el 2022. Esta pérdida de clase pues necesariamente empieza a generar pérdidas de aprendizaje, pérdidas que en última instancia también aumentan la brecha de aprendizaje y la brecha educativa, ¿no es cierto? Es decir, la pérdida de educación presencial, la educación es fundamentalmente presencial, la educación preescolar básica media es fundamentalmente presencial, y de alguna manera al encontrarnos estas pérdidas de aprendizajes, pues al encontrarnos en situación de educación remota mediada, pues esto genera una pérdida de aprendizajes que afecta
profundamente los aprendizajes de los estudiantes. Pero esto nos genera también lo que se ha denominado el rezago educativo, que definitivamente a lo que se refiere con el concepto de rezago educativo es precisamente aquellos estudiantes que no alcanzaron en la educación remota los logros que habíamos venido planeando o habíamos planificado en las instituciones educativas. Y cómo vamos a recuperar ese rezago, cómo vamos a recuperar esos aprendizajes no logrados, es una de las preguntas que se está haciendo en este momento las instituciones educativas, los docentes, pero también la política pública. Entonces queremos resolverlo a partir de ayudar a resolver a partir de estas reflexiones. El Ministerio de Educación Nacional generó una política que se expresa en la Directiva 08 del 2021, en el sentido de que vamos a trabajar por cerrar las brechas de aprendizajes y acelerar los aprendizajes. En eso va a estar centrada la reflexión de la política pública durante estos siguientes periodos, para intentar reducir los efectos que en la vida de los estudiantes tiene este proceso de educación remota, este proceso de pandemia. Porque ya el Reimers nos plantea cómo efectivamente las poblaciones más pobres ya están condenadas con esta situación a una disminución aproximada del 3% de sus ingresos de por vida, es decir, van a ser 3% más pobres, y esto pues definitivamente afecta terriblemente las situaciones sociales en nuestros países. Ahora bien, entonces creemos que podemos afirmar que esta pérdida de presencialidad de clases presenciales empezó a agudizar ese rezago educativo que ya existía en nuestra sociedad. Pero además, con el incremento de ese rezago educativo se profundizó también el riesgo de perder aprendizajes, y con esa pérdida de aprendizajes se incrementaron también las desventajas que en el plano económico, social, familiar tienen los estudiantes más pobres, es decir, se aumentó la brecha educativa, que también es un efecto de la brecha social, ¿no es cierto? Entonces, en lo que queremos, con los tres conceptos que queremos que manejemos y aclaremos en este SEA, precisamente es uno, el de brecha. La brecha es una distancia social, digámoslo así, que ha existido históricamente en nuestros países por el acceso a las oportunidades de aprendizaje, que es causado, está basada en las condiciones socioeconómicas estructurales que hacen que nuestra sociedad sea inequitativa, desigual e injusta. Con la pandemia esta brecha se amplió y se profundizó entre las clases sociales a raíz de la pandemia. La respuesta a esta brecha pues se tiene que dar indiscutiblemente es en términos de la política pública y en términos de las transformaciones sociales que debe sucederse en el país. El rezago. Pues bueno, a pesar de todo el esfuerzo que hizo la política pública en desarrollar unas estrategias además reconocidas internacionalmente, Colombia ha sido reconocida como la que dio una de las mejores respuestas en Latinoamérica a la educación en pandemia. A pesar de los esfuerzos de la política pública, de los establecimientos educativos, de los padres, de los docentes, de los mismos estudiantes, pues se presenta una diferencia bastante grande entre lo que se pretendía aprender en condiciones de normalidad y lo que efectivamente los estudiantes aprendieron. Esa brecha hoy la estamos evidenciando y los docentes la están evidenciando claramente en sus establecimientos educativos con la llegada de los estudiantes en las condiciones en que ustedes pues lo conocen mejor que nosotros. Pero adicional a eso existe una pérdida de aprendizajes. ¿Y qué es la pérdida de aprendizajes? Hombre, es que además de haber existido ese rezago,
pues el aprendizaje que no se utiliza socialmente, el aprendizaje, las competencias que no se utilizan cotidianamente en la escuela, en el intercambio social, pues se van olvidando, se van perdiendo. La falta de cotidianidad del ejercicio, en el ejercicio escolar, la falta de socialización entre pares y la utilización permanente de competencias que se han venido trabajando en tiempos pasados, pues termina generando una pérdida de aprendizaje, y la recuperación de la pérdida de aprendizajes se tiene que dar en términos de la reestructuración, de las reestructuraciones curriculares, como claramente lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, también lo que queremos resaltar es que no solamente la pandemia nos trajo pérdidas, rezagos o brecha de aprendizaje, también nos entregó una serie de ganancias, si queremos llamarlo así, en el sentido de que, por ejemplo, recuperó el papel protagónico de los docentes en términos del diseño de experiencias de enseñanza-aprendizaje. Recuperó también la necesaria autonomía y responsabilización que tiene que tener el estudiante con su proceso de aprendizaje. Recuperó la calidad del diálogo entre padre de familia o acompañante y docente, porque empezaron a comunicarse alrededor del proceso educativo del estudiante. Recuperó también la participación del padre de familia, del acompañante, del cuidador en el proceso educativo. Reimers nos plantea, como ustedes lo están viendo, nos plantea que la pandemia también nos deja 7 dividendos de innovación: mayor énfasis en educar integralmente, mejor aprecio de la ciencia y la tecnología, lo incorporamos a las realidades educativas, mayor comunicación escuela-hogares, mayor valorización social de la educación, mayor colaboración entre maestros y sus actores para beneficiar o hacer más efectivo el proceso educativo, y por supuesto mayor valoración de la escuela y las instituciones educativas. La idea es que desde estos dividendos, estos aportes que nos da la pandemia, logremos revitalizar el sistema educativo para superar las deficiencias y las diferencias sociales que tiene el sistema educativo en nuestros países. Pero entonces la pregunta es: ¿ahora qué vamos a hacer? Estamos observando las dificultades de los estudiantes en términos de rezago, pérdida y brecha. ¿Qué vamos a hacer? Pues creemos que es necesario acudir a las diferentes propuestas que están teniendo diferentes voces internacionales. La OEI, por ejemplo, como ustedes lo están viendo, dice que hay que priorizar, hay que abrir los centros educativos, hay que realizar las clases presenciales, pero sobre todo hay que priorizar la recuperación de los aprendizajes perdidos para aprovechar los enormes esfuerzos que desde los estamentos educativos se han hecho en estos difíciles periodos, lo que implica eso: digitalización de la educación, mejorar la conectividad y mejorar la formación de los profesores. Eso es el que plantea la OEI. Sobre todo recuperación de aprendizajes perdidos, que va a ser un concepto que se va a repetir permanentemente en estas políticas internacionales. Reimers nos plantea, debemos desarrollar una estrategia híbrida. Primero evaluar los cambios en el contexto, mirar qué pasó con el bienestar estudiantil. Aquí las competencias socioemocionales tienen un papel muy importante. Mirar cómo está el bienestar de los profesores y del personal de expresión, las comunidades, cómo se encuentran y cómo quedó operando el sistema educativo. Desarrollar una estrategia híbrida que nos permita que todos nos comprometamos a apoyar a los estudiantes. Desarrollamos plataformas educativas híbridas, es decir, que no perdamos los elementos de tecnológicos y de mediaciones virtuales o tecnológicas que logramos construir en estos 2 años. Es necesario repriorizar el currículo y focalizar en competencias y la educación integral. Por supuesto, acelerar el aprendizaje y personalizarlo, ayudar a la salud mental de docentes y alumnos, y evaluar las innovaciones que han ocurrido. Eso implica necesariamente aumentar capacidades para que la escuela alinee los roles de cada uno de los sujetos y responsables para garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, capacitar a los profesores en formación para mejorar el aprendizaje, construir alianzas y desarrollar
redes escolares y acuerdos y trabajos con los padres de familia y con los cuidadores y tenedores de los muchachos. El Banco Mundial nos plantea estas alternativas, fundamentalmente en la última parte, mejorar y acelerar. Lo que nos plantea es aprovechar las oportunidades de mejorar la educación en el largo plazo. El Banco Mundial entonces lo que nos plantea es, durante todo el ciclo educativo, aprovechar las oportunidades de mejora del sistema educativo, implementar los enfoques que nos entregó las experiencias de respuesta al COVID, el aprendizaje a distancia, seguimiento de los aprendizajes para evitar la deserción escolar y construir mejores sistemas educativos. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Bueno, lo que nosotros planteamos, uno, es necesario hacer un diagnóstico individual, grupal y colectivo e institucional del rezago y la pérdida de aprendizajes. Saber qué es lo que pasó con los estudiantes y esto lo haremos a través de dos instrumentos centrales: la estrategia de hablar para avanzar, la aplicación de la estrategia de hablar para avanzar, y los resultados, análisis de los resultados de las pruebas Saber 3, 5, 7 y 9. Muy importante establecer los marcos temporales para la recuperación de los aprendizajes, es decir, definir en qué tiempo es que vamos a recuperar estos aprendizajes perdidos en estos 2 años, porque de la definición del marco temporal depende el tipo de respuestas que vayamos a dar. Si una institución educativa pretende superar el rezago educativo en 1 año, pues construirá una respuesta de 1 año en términos de sus ajustes curriculares, o si lo pretende en 2 o 3 años, eso incide necesariamente en la reorganización curricular. Pero también, por último, revisar el proyecto educativo y su capacidad para dar respuestas a las crisis educativas, porque esta, como dicen los especialistas, no es la última crisis, sino que vamos a estar enfrente de mayores crisis educativas. Y en el tercer punto, revisar la pertinencia del proyecto educativo institucional. Bueno, lo que primero que tenemos que trabajar es responder al ajuste curricular desde la flexibilización y la integración curricular, y aquí es donde nosotros decimos hay que partir de los estándares básicos de competencias para construir y los lineamientos curriculares para construir respuestas de flexibilización curricular, con la concepción como segundo elemento de la integración curricular a partir de proyectos pedagógicos o a partir de estrategias pedagógicas que defina cada establecimiento educativo para afrontar. Y por último, pues indiscutiblemente continuar con la incorporación de la evaluación formativa como un proceso que nos ayuda a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y sobre todo a la responsabilización del estudiante frente a su proceso de enseñanza. Para definir el marco temporal y dar respuestas institucionales al rezago y a la pérdida de aprendizajes, pues es necesario tener en cuenta cómo los estándares básicos se construyen y se conciben por ciclos, no por grados, y los ciclos están integrados por grados. Entonces, de alguna manera, cualquier ajuste curricular debe partir de identificar en estos 2 años, cuáles fueron las pérdidas de aprendizaje para ajustar curricularmente los siguientes ciclos y lograr priorizar competencias y, por supuesto, reorganizar curricularmente para asumir las competencias de cada uno de los ciclos en los cuales se está desarrollando el proceso del estudiante. ¿Sobre qué base? Pues sobre la base de la flexibilización curricular, teniendo en cuenta que las áreas básicas y fundamentales se construyen desde competencias, y eso nos implica lograr la integración curricular a partir de proyectos pedagógicos, a partir de estrategias pedagógicas, teniendo como base los lineamientos generales de procesos curriculares, los lineamientos por áreas y los estándares básicos de competencias, y como un elemento central la incorporación o continuar la incorporación de la evaluación formativa, para lograr también a su vez sistematizar estas experiencias exitosas y estas prácticas pedagógicas que nos permitan mejorar cada vez más la práctica de aulas del establecimiento educativo, retomando los 3 elementos centrales de la tríada educativa, que son la pedagogía, la metodología y el docente como diseñador o metodólogo, diseñador de experiencias de aprendizaje, y por supuesto la didáctica. Ahora bien, en este momento queremos avanzar hacia la práctica.
Una vez terminado este elemento de estructuración conceptual, todo esto lo tenemos en los documentos que ustedes van a tener a disposición en sus carpetas. Vamos al momento de la práctica. El momento de la práctica, lo que queremos en el momento de la práctica fundamentalmente es sobre todo retomar todo lo que hemos venido trabajando en el ciclo de apertura. Y en el ciclo de apertura trabajamos el diagnóstico a través de la cartografía social. Hicimos un mapa de sueños en donde dábamos un horizonte de qué es lo que queríamos, pero también tenemos los insumos que nos entregó el día E. El día E nos entregó los insumos de diagnóstico de la situación educativa, pero también el plan de mejoramiento de los aprendizajes. Entonces, a partir de los insumos de estos dos centrales, fundamentalmente estos dos elementos, vamos a proponerle a los docentes que elaboren un árbol de problemas para identificar una opción, para identificar un problema y una opción que abordamos tanto en el ciclo de apertura como identificamos en el plan de fortalecimiento del día E. Y la idea es que apliquemos la metodología del árbol de problemas. Como ustedes saben, la metodología del árbol de problemas es un organizador gráfico que nos permite organizar una situación problema o un problema y lograr identificar sus causas y sus efectos. Entonces, lo que queremos aquí precisamente es que los docentes y los tutores identifiquen de lo que reflexionamos en el día E y en el ciclo de apertura con la cartografía social. Identifiquemos el problema central, la situación problema central, y a partir de ahí empecemos a construirle alternativas. Entonces vamos con papel periódico, con marcadores, etcétera, nos vamos a ir en grupos y cada uno de los grupos, 5 o 6 compañeros, elaborará un árbol de problemas ubicando en el centro los problemas identificados frente al rezago de los aprendizajes y la pérdida de aprendizajes, y a partir de ahí desarrollar la discusión para definir las causas o establecer las causas del problema y las respectivas consecuencias del mismo, porque eso nos permitirá posteriormente pasar al momento de la transferencia, que lo que pretende es construir el árbol de problemas, construir el árbol de problemas y recoger el árbol de problemas para responder a la siguiente pregunta: ¿cómo identificamos la estrategia pedagógica más útil en la institución educativa para atender el problema analizado, para desarrollar una estrategia de resolución del problema de aprendizaje identificado en el árbol de problemas? Y presentamos una reflexión sobre las diferentes estrategias que, por ejemplo, vienen proponiendo los directivos docentes y los docentes desde su contexto: el abordaje de construcción de proyectos transversales, el desarrollo de actividades pedagógicas complementarias, la construcción de secuencias didácticas que permitan recoger las diferentes soluciones. Ahora bien, una vez terminado el ejercicio anterior, vamos a trabajar en el momento de la transferencia. ¿Qué pretendemos con el momento de la transferencia? El momento de la transferencia es que, bueno, identificado ya, realizado el árbol de problemas, donde identificamos las causas y consecuencias del problema en el contexto curricular que ha surgido pues, a partir de la pandemia y que pretende resolver los efectos de la pandemia sobre el aprendizaje, queremos resolver esta pregunta en conjunto: ¿cómo identificamos una estrategia pedagógica institucional que resulte útil o la que resulte más útil para atender el problema analizado? Y entonces presentamos como alguna de las reflexiones y estrategias que están abordando los docentes y los directivos docentes desde los establecimientos educativos: los proyectos transversales como estrategia de planeación de la enseñanza con un enfoque global, las actividades pedagógicas complementarias como acciones pedagógicas y didácticas en las áreas de lenguaje y matemáticas diseñadas para
avanzar en los procesos de mejoramiento de los aprendizajes, las secuencias didácticas, como pues el diseño de secuencias didácticas también para afrontar la pérdida y el rezago de aprendizajes. Otras alternativas que estamos proponiendo desde el Ministerio de Educación Nacional y el programa Todos Aprender, también en el marco de la estrategia Evaluar para Avanzar, las tutorías, el desarrollo y la utilización permanente de los materiales educativos. Creemos que los materiales educativos tienen unas riquezas para afrontar la pérdida de aprendizajes. Estamos construyendo la malla de recursos que vamos a abordar en este ciclo y en los siguientes ciclos como una herramienta para facilitar a los docentes la identificación y la articulación con la estrategia Evaluar para Avanzar, que es una herramienta, esta malla de recursos, una herramienta que articula los resultados de la estrategia Evaluar para Avanzar con cada uno de los materiales del programa Todos Aprender. También existen otras alternativas como el aprendizaje basado en proyectos que ustedes han venido trabajando históricamente en el programa, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en escenarios. Bueno, en fin, hay bastantes herramientas de esta metodología de los proyectos. Y esto lo vamos a hacer a partir de una matriz que entregamos en el anexo 1.2, y es esta matriz lo que pretende es colocar primero el problema identificado. Aquí como ejemplo decimos que hay un rezago en la adquisición del código alfabético en los grados primero y segundo, identificar las posibles estrategias pedagógicas en la segunda columna de la matriz que pueden resolver ese problema y hacer una valoración entre las ventajas y las desventajas o las oportunidades y dificultades que nos puede presentar esa estrategia para poder resolver y decidir institucionalmente cómo vamos a abordar la estructuración de las respuestas a la pérdida de aprendizaje. Y por último, como a manera de cierre de esta CDA, vamos a trabajar con los docentes, con los tutores y docentes. Vamos a trabajar una ruta educativa para la construcción de la respuesta institucional a la pérdida de aprendizajes. Esto lo presentamos en los anexos 2 y 3 que ustedes tienen en sus respectivas carpetas. Entonces la idea es que la institución educativa se ubique en cuál de estas etapas se encuentra para dar una respuesta al rezago y a la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, y a partir de ahí establezca fundamentalmente el marco temporal, en qué tiempo va a resolverlo, y avance en el proceso de planeación. Aquí es muy importante resaltar que esta lógica de reflexión está y debe estar articulada a la estrategia Evaluar para Avanzar en el componente que habla de la elaboración de un plan institucional de fortalecimiento, de mejoramiento académico y pedagógico. Entonces ese instrumento también lo incorporamos aquí, y le incorporamos estas diferentes etapas. Y para poder resolver o para poder cerrar la reflexión de esta CDA, vamos a pedirle al equipo de docentes y tutores que nos responda la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es el compromiso del establecimiento educativo para mitigar desde la gestión curricular, desde la flexibilización curricular, desde la integración curricular, el impacto que tiene la pérdida de aprendizajes, el rezago educativo y la brecha de los aprendizajes en los estudiantes? ¿Cuál es el compromiso y cuál es la respuesta? Esa sería la actividad de cierre, y la idea es que socialicemos con los docentes y esto haga parte, y estas reflexiones ayuden, aporten a construir el plan de mejoramiento académico y pedagógico que nos propone la estrategia Evaluar para Avanzar. Bueno, agradeciéndoles mucho, esperamos que hayamos podido resolver las orientaciones frente a esta CDA. Aquí tenemos los referentes bibliográficos. Todos sus materiales están en la carpeta, están en el portal Colombia Aprende, y están a su disposición para que ustedes se fortalezcan y desarrollen esta CDA. Muchísimas gracias por la atención, y estamos prestos a colaborarles desde el equipo de formadores para el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias.